Hola, que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar acá, dar continuidad, mejor diciendo, a nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a hacer una lectura a partir del versículo 1. ¿Está bien? Iniciamos en el video pasado la lectura del capítulo 14, pero vamos volver a leer los primeros versículos y vamos a avanzar un poquito más en este capítulo que es tan importante leerlo, meditarlo y comprenderlo para poder aplicar en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, antes de leer, vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros te adoramos, te glorificamos y te exaltamos en este momento, Señor. Yo te lo pido, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores y ven a llenarnos de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Habla con nosotros, renuévanos, fortalécenos, edifícanos a través de tu mensaje, Señor, porque necesitamos de ti, mi Dios, más que el aire que respiramos. Más do que el agua, más do que la comida. Señor, y que todo sea para la honra y para la gloria de tu nombre. Bendice esos minutos que vamos a estar acá. Y donde llegar este video, donde llegar tu palabra, llegue edificación, salvación y aclaración de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Vamos a iniciar acá entonces la lectura. Creo que ustedes ya tienen la Biblia, ¿no?, abierta. Entonces vamos a iniciar acá. 1 de Corintios, esa carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, ¿verdad? En el versículo 1 él dice así, vamos a leer un poco. Procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación y de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles. ¿Cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituais,
procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De outra maneira, se bendice solo en el espíritu, como dirá el amén a tu acción de gracias? El que ocupa el lugar del que tiene este don, puesto que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley está escrito, porque por hombre, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal para los... Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre lo que acabamos de leer. Primeramente, já iniciamos a hablar sobre este tema, né? El dom de lenguas, de profecias, no vídeo passado. Seria importante, se você todavía não viu o vídeo passado, leia este, tá bem? Escute o vídeo anterior, ok? Bueno, de que se está falando acá? O apóstolo Pablo escreveu esta carta de 1 Coríntios para a igreja de Corinto. Como era a igreja de Corinto? Como estava a igreja de Corinto neste momento que a carta chegou para eles? Qual era a situação de eles? A igreja de Corinto neste momento era uma igreja muito problemática. Era uma igreja llena de errores doutrinários. Havia aí falsos profetas que se haviam metido aí, profetas judaizantes, né? O espírito de Satanás, usando algumas pessoas, estava confundindo a mente, ¿no?, de estos hermanos que estavam aí em Corinto. E eles estavam bem alejados de lo que tinha que ser um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira, um andar cristiano verdadeiro. Havia muitos problemas, muitas questões, muitas situações. E o apóstolo Pablo, ele manda esta carta, por isso é importante que você leia todo o livro de 1 Coríntios e todo o livro de 2 Coríntios, para você entender muito bem como era a igreja de Corinto, que situações tinha e como Pablo lidiou com isso, como los exortou, como los repreendió, como los ensinou e como los doutrinou. Vamos falar especificamente de um erro que havia em la igreja de Corinto, que era o dom de línguas. Muitas vezes você já escutou falar do dom de línguas, verdade? O que é o verdadeiro dom de línguas? Vamos começar por aí. O verdadeiro dom de línguas
não são essas palavras sem sentidos que muitas igrejas cristianas, principalmente las pentecostales, andan haciendo cuando la gente comienza a hablar cosas sin sentido, usted no entiende nada, ¿verdad? De lo que están diciendo, ni ellos entienden lo que están diciendo, que no es ni un idioma, no es inglés, no es francés, no es portugués, no es griego, ni aramaico, no, son palabras sin sentido, repetitivas, y usted dice, ¿qué será eso? Y ellos dicen que es el don de lenguas. Ellos dicen que eso es el don del Espíritu Santo. Y eso está completamente errado, completamente equivocado. Eso no es el don de lenguas, eso es un falso don de lenguas. Es un espíritu engañador que se metió en medio de las iglesias y por la ignorancia bíblica, porque no leen la Biblia, no estudian la Biblia, porque acá en el capítulo 14 el apóstol Pablo está dando una enseñanza correcta de lo que es el don de lenguas. Pero ellos no leen, ellos no estudian, simplemente se dejan llevar por las emociones, saltan y brincan y cantan y caen en el piso y hacen cosas así sin sentido y dicen que eso están sintiendo la presencia de Dios, que están recibiendo unción, que están hablando lengua de los ángeles, todo falso. Eso, hermanos, siempre hubo en medio de los pueblos paganos. Los pueblos idólatras del pasado, ellos practicaban estas cosas. Hablaban cosas sin sentido. Usted ve que esto es algo que viene de lejos. Esto es algo espiritualmente maligno. Esto no viene de Dios. Esto no viene del Espíritu Santo. Y tal vez usted dice, pastor, pero ¿cuál es el verdadero don de lenguas? El verdadero don de lenguas son los idiomas. Se usted lee Hechos capítulo 2, usted vai ver aí claramente que quando os discípulos estavam reunidos en el cenáculo, o Espírito Santo vino sobre eles e eles começaram a falar em idiomas e as pessoas estrangeiras que estavam aí, que não eram israelitas, entendiam o que eles diziam em seu próprio idioma. Então, o dom de línguas não é palavras sem sentido. No tiene nada que ver con lengua de los ángeles. El don de lenguas era el don que Dios daba a algunas personas en el pasado para hablar en idiomas que ellos no estudiaron, para que los extranjeros pudiesen, ¿sabe?, escuchar hablar de Dios también. Era una señal para los extranjeros de que Dios estaba ahí. Porque los extranjeros decían, ¿cómo esta persona está hablando nuestro idioma si ella no es de nuestro país? Y todo esto era un don de Dios. Y todo ahí los extranjeros se convertían. Esto fue algo que aconteció en la época de los apóstoles. Y este don hoy día ya no existe más. Este don ya cesó, el don de lenguas. No es más necesario, como foi naquela época, como outros dones que haviam, como ressuscitar a muertos, operação de milagros extraordinários, cegos vendo, paralíticos caminhando, não? Aí você vai dizer, pastor, pero você não crê em los milagros? Sim, eu creio, pero Deus hace milagros através de nossa fé, através de nossa oração. Pero na época de los apóstolos era um pouco diferente, porque o apóstolo tinha a autoridade de curar a persona. Ele tinha a autoridade de Deus, dada por Deus, para ressuscitar al muerto, para curar al paralítico. Era um dom específico que Deus havia dado a esses apóstolos, para que a gente creyera que eles eram apóstolos. Então, este dom específico, como o dom de línguas, já não é mais necessário, porque hoje temos a Bíblia já completa, não precisamos mais dom de línguas, não precisamos mais operação de milagre através de determinadas pessoas, porque a palavra de Deus já está completa, já está em nossas mãos. Não precisamos ver alguma coisa, sentir alguma coisa para crer, é solamente você ler a palavra e o Espírito Santo lhe vai convencer. Então, se você vê a diferença do dom de línguas verdadeiro e o dom de línguas falso que havia incluso dentro da igreja de Corinto. Então,
havia aí pessoas dentro da igreja de Corinto que falavam palavras sem sentidos, que nadie entendia, nem eles mesmos entendiam, e eles diziam que isso era o Espírito Santo. Isso é falso. Eles estavam praticando a mesma coisa que os pueblos extranjeros, os pueblos paganos praticavam, como algo maligno, algo demoníaco, algo que não venia de Deus, algo falso. E a igreja de Corinto estava toda desordenada, e a gente gritava, e uno falava essas línguas que não têm nem sentido, que não venia do Espírito Santo, venia de sua própria emoção ou de um espírito imundo. E todos falavam ao mesmo tempo, e não havia uma ordem no culto, não havia uma disciplina, não havia uma organização. Então Pablo quedou sabendo desta situação e mandou esta carta para a igreja de Corinto. ¿Verdad? ¿Están compreendendo agora a situação? Por isso Pablo disse acá que o dom de profecia, ou seja, o dom de predicar a palavra de Deus, profecia não significa adivinar o futuro, profecia significa profetizar, hablar, né? Lo que Deus coloca em seu coração, a palavra de Deus. Você, quando lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você transmite o que você entendeu, o que você leu a outras pessoas. Isso é um dom que Deus dá, o dom de profecia, o dom de profetizar, de explicar, de orientar, segundo a palavra de Deus. E Paulo dizia: de que sirve vocês hablarem coisas que nada entendem? Isto não está edificando a nadie. Porque a gente escuchava aquelas coisas, aquelas palavras sem sentido, entrava no culto igual e saía igual. Não houve exortação, não havia santificação, não havia disciplina, não havia sabedoria, não havia nada. A gente saía puramente contagiada solamente por uma emoção, e é o que acontece hoje em muitas igrejas, desgraciadamente. A gente entra aí, há baile, há saltos, há brincos, há línguas falsas, há profecias falsas, e música no último volume, e baterias, e a gente se emociona e chora, uma falsa emoção que não tem nada a ver com o Espírito Santo, pero não há palavra, não há edificação, a gente entra vazia e sai vazia. Não conheceu a Deus, não conheceu a palavra de Deus, não sabe o que é o Evangelho, não sabe a graça. Se você pergunta para a pessoa algo, ela não sabe explicar, porque já não aprendeu. Os próprios pastores aí, que tinham a obrigação de ensinar, não há prédica. Não há prédica dentro destas igrejas. E quando las há, são distorcionadas, sacando versículos do contexto. Então são sectas, não são igrejas verdadeiras, são sectas. E desgraciadamente há muita gente buena, há cristianos que estão aí com o coração aberto, buscando de Deus, querendo saber de Deus, e pensam que estas coisas são buenas e quando na verdade não são. Né? Então é a ignorância bíblica que há dentro das igrejas. E isso era o que acontecia também na igreja de Corinto. Então você vê que Paulo lo que se exorta e diz: ustedes estão mal, ustedes estão fazendo todas as coisas de forma errada. Se havia pessoas que tinham o dom de línguas, sabiam falar idiomas que não estudaram, havia. Pero Paulo disse: pero usted, quando vai falar um idioma, tiene que haber alguém que interprete esse idioma para a edificação da igreja, porque se não há alguém que interprete, então cállese, porque mais vale falar uma palavra que a gente entenda do que 10.000 palavras que a gente não entenda. Então, o dom de profecia ou o verdadeiro dom de línguas, salvo que tivesse algo que interpretasse, tá? Então, era para a edificação da igreja, para que a gente conhecesse mais de Deus, se arrependesse de seus pecados, buscasse a santidade, buscasse andar, porque quando você lê a Bíblia, por que temos que ler a Bíblia? Para aprender quem é Deus, qual é a vontade de Deus, quem somos nós, como temos que viver, como temos que andar.
La palabra de Dios tiene que traer arrepentimiento, tiene que traer constrangimiento, tristeza a nuestro corazón para que nos arrepentamos, para que cambiemos, dejemos el pecado, dejemos lo que no agrada a Dios y andemos en el correcto, en la pureza, en la santidad. Para eso es la palabra de Dios, para prepararnos para estar con Dios toda la eternidad. Así viven los verdaderos cristianos, así viven los salvos. Entonces Pablo decía, ustedes tienen que profetizar, o sea, hablar la palabra de Dios, para que haya edificación en la iglesia. ¿Comprende, mis amigos? Lee el versículo 5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, ¿ve? Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, si hay lenguas, idiomas, tiene que haber alguien que interprete. Por ejemplo, si yo soy brasileño, hoy yo estoy en Brasil, si yo viajo, por ejemplo, a un país de África, ellos no entienden, algunos países allá hablan inglés o otros idiomas, ellos no van a entender el portugués. ¿De qué sirve yo llegar allá y leer la Biblia para ellos en portugués? No va a servir de nada. Estoy leyendo la Biblia, pero no está sirviendo de nada porque ellos no entienden. Entonces, tiene que haber un traductor, tiene que haber alguien que interprete lo que estoy diciendo para pasar en el idioma de ellos. Ahí sí ellos serán edificados. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Y en la iglesia de Corinto no, la gente hablaba idiomas, hablaba lenguas falsas, nadie entendía nada, nadie era edificado y todos salían igual o peor. Eso es lo que Pablo está combatiendo y es eso que tiene que ser comprendido y combatido también en los días de hoy. Y si usted, yo ya cometí este error porque no conocía la verdad, faltaba estudio bíblico para mí. Hoy conozco, gracias a Dios, por las gracias de Dios. Usted está teniendo la oportunidad de conocer, entonces usted no tiene que seguir más en el error. Y cuando usted ve sus errores, usted sabe que es falso. ¿No es verdad? En el versículo 6 él dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación, conocimiento, profecía o de enseñanza? Es decir, es mucho mejor. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, no se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles. ¿Qué significa palabra inteligible? Que se entienda. ¿Cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Toda esta gente que está ahí en esas iglesias saltando, brincando, hablando cosas que nadie entiende, están hablando para quién? Al aire, nadie entiende nada, nadie está siendo edificado. Es como, por ejemplo, en la época antigua, en la época de las guerras, el hombre que tocaba la trompeta, él tenía un sonido que tenía que tocar para que la gente entendiese que venía el enemigo o que estaba pasando algo. Dependiendo del sonido, ellos interpretaban lo que estaba pasando, lo que tenían que hacer. Así también es el lenguaje. ¿Por qué que yo estoy grabando este video en español? Usted ya se dio cuenta que yo grabo en portugués y en español, ¿verdad? Porque son los dos idiomas que yo estudié y que yo aprendí. No es un don de Dios, entre comillas, ¿no? Porque todo viene de Dios. Pero no es algo que de repente yo aprendí a hablar español o portugués. No, fue algo que yo estudié para aprender. ¿No? Entonces yo hablo portugués, yo hablo español. Hay videos que yo hago en portugués, hay videos que yo hablo español. Porque yo sé que mucha gente de países fuera de Brasil, que hablan español, no entiende el portugués. Entonces, ¿de qué sirve yo solo predicar en portugués? Entonces yo aprovecho que sé hablar un poco español, grabo los videos en español, para que estos hermanos de otros países puedan también tener acceso a la palabra de Dios. ¿Comprende, mi amigo y mi amiga, la importancia del lenguaje? Entonces, en la iglesia se tiene que hablar
claramente la Biblia, claramente la palabra de Dios. Se tiene que hacer estudio bíblico, exposición de la Biblia. Lo que los pastores tienen que hacer es agarrar la Biblia y leerla para el pueblo y explicarla al pueblo para que sean edificados. Pero desgraciadamente son pocos los que están haciendo. Hay como contar en los dedos. En las iglesias se habla de tantas cosas, se habla de campaña, de propósito, de dinero, de bendiciones, de milagro, se habla de motivacional, pero no se está hablando lo principal, que es la palabra de Dios. Entonces usted tiene que ver bien en qué iglesia estás o dónde va a concurrir. Si realmente es una iglesia bíblica, seria, o es una secta, o es un lugar equivocado. Usted tiene que meditar y pensar en esto. Por eso usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que estudiar la Biblia, entender lo que el Espíritu Santo dice a la palabra de Dios. Cuando usted va a leer la Biblia, comienza en el capítulo 1 del libro, tiene que saber quién lo escribió, para quién lo escribió, qué quiso decir y traer eso para el día de hoy. Y cuando usted escucha a alguien predicando la palabra de Dios, usted va a juzgar si esta persona realmente está predicando la verdad o está hablando mentiras. Comprende, mi amigo, mi amiga. Preste bastante atención a este detalle. Entonces nuestras palabras tienen que ser inteligibles, que se entiendan y no hablar al aire. Versículo 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, los corintios, mire cómo estaba la situación. Ellos hablaban estas palabras para decir a los otros hermanos que eran superiores, que eran mejores, que tenían algún don. Y eso acontece hoy día, ¿verdad? Hay gente que dice, no, porque fulano habla en lenguas, mira lo que está haciendo, está saltando, es porque tiene una unción mayor. Todo falso, todo mentira. Todos tenemos la misma unción. Todo cristiano que cree en el Señor Jesucristo, que se arrepintió de sus pecados, que nació de nuevo, tiene el Espíritu Santo y tiene la salvación. No existe un cristiano más ungido que el otro. Todos somos ungidos. Todos somos consagrados a Dios. Todos tenemos el Espíritu Santo. No caigan en estos errores. Porque tal pastor es más ungido, porque tal pastor tiene algún don que es mejor, que es superior. Entonces es falso. Todos los pastores son iguales. Lo que cambia es que tal vez algunos estudió más la palabra, tienen más facilidad de explicar la palabra, otro menos. Pero todos tenemos la obligación de escudriñar las escrituras. ¿Comprende, mi amigo y mi amiga? Versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que procura el lugar del que no tiene este don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. O sea, ¿de qué sirve usted hablar algo que la gente no está entendiendo? Usted orar en idiomas que la gente no está entendiendo. Si yo oro acá en portugués y usted no entiende, no sirve, ¿no? Sirve para mí. Usted tiene que entender la oración, lo que se está diciendo. Eso es lo que Pablo está explicando acá. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. ¿Viste ahí? Pablo tenía el don de lenguas, pero cuando estaba en medio de los cristianos, él hablaba solamente en el idioma de ellos.
Porque de que servia ele hablar um idioma que eles não conheciam, não seriam edificados. Tá? Hermanos, não seáis niños em la maneira de pensar, mas bem ser niños em la malícia, pero en la maneira de pensar ser maduros. O sea, isso é coisa de niños, não? De gente que não tem compreensão de las cosas, como os niños. Então, hay muitos cristianos que, desgraciadamente, são niños, ou seja, não têm compreensão de nada. Simplesmente vão repetindo, porque escuchou o outro falar, começa a repetir. Começa a imitar, começa a seguir sem estudar, sem buscar saber se o que está haciendo está certo, está errado, está correto. Não, você tem que averiguar isso. Você não tem que sair seguindo a qualquer. Não, você tem que averiguar bem se o que esta pessoa está fazendo ou dizendo está de acordo com a palavra. ¿Está bem? En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extranjeros hablaré este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda iglesia se reúne y todas hablan lenguas, y entra algunos sin ese don y son incrédulos, no dirán que estoy locos. Pero si todos profetizam e entra o incrédulo, ou uno sin esse dom, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Então Paulo, ele disse isso claramente. Mira, hermanos, não vamos a ser niños imaturos. Vamos a hablar, vamos predicar a palavra de Deus, vamos andar de uma forma correta, verdade? Para que não haja estes, não nos chamem de loucos, não nos chamem de gente que não sabe o que está fazendo. E muitas pessoas vão a estas igrejas que praticam estas coisas que são um montão de loucos. Ou miram hoje dia com a internet, não, verdade? Você lhe chega vídeos de culto destas igrejas, de reuniões, você vê. Eu estou cansado de ver tanta barbaridade, tanta coisa que dá risas. Pero desgraciadamente são coisas assim horríveis, como Satanás está enganando tanta gente, por falta de conhecimento. Por isso a Bíblia diz, não? Mi pueblo sufre. ¿Por quê? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento bíblico. Então, temos que estudar mais a palavra. Tá? Agora, se há uma igreja séria que está predicando a Bíblia corretamente e chega alguém aí, escute a palavra, aí o Espírito Santo vai usar esta palavra. Porque a conversão vem por el oír. E el oír a palavra de Deus. A gente vai crer quando escuchar a palavra de Deus. Pero se não há palavra, então como a gente vai crer? A gente hoje está escasseando com a palavra de Deus. Por isso temos que esforçar. Por isso eu estou aqui gravando este vídeo, lendo a Bíblia com vocês, estudando a palavra de Deus com vocês, para que vocês também não sejam ignorantes espiritualmente e possam sair adelante. E se possível, dá me gusta neste vídeo para que o próprio YouTube entenda que este vídeo é bueno e pueda mandar este vídeo automaticamente a outras pessoas, verdade? Ou você pode compartilhar este vídeo, copia o link, mande por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, por donde quiera, mande este vídeo para que outras pessoas tenham acesso a meu canal, porque aí tem tantos vídeos com estudos bíblicos que vai aclarar muita coisa, vai sacar muita gente del engano. Graças a Deus, por la misericórdia de Deus, algumas pessoas han visto mis videos e han conocido el verdadeiro evangelho de la gracia. Não porque sou melhor, simplesmente porque isso é graça do Espírito Santo. Pero é muito pouco, temos que trabalhar mais, pedir ao Espírito Santo que nos use mais. ¿Está bem, hermanos? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreve nos comentários, chame-me por WhatsApp, tá bem? Estou a sua
disposição para lhe ajudar, para lhe atender, quando quieras. Está bem? Então vamos parar por aqui. Se você não viu os vídeos anteriores, inscreva-se aí no canal, veja os vídeos anteriores. Em espanhol, estamos estudando o livro de 1 Coríntios, já estamos quase terminando, depois vamos para 2 Coríntios, em la sequência. Pero em português você vai encontrar outros aí, outros livros já que eu estudei com vocês completos, tá bem? Deus los bendiga, um forte abraço e hasta o próximo vídeo.